la segunda habilidad, chiquillo, o estrategia, era la de inferir significado, en la de sacar, como en la que vimos, se fijaron, le va a aparecer una pregunta, pero siempre van a aparecer. ¿Qué significaba, qué era? Socarrón. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué significaba socarrón? Y ahí lo buscamos arriba y estaba la palabra broma abajo. Entonces, vimos que con las palabras que estaban al lado, cerca, ¿no es cierto? Nosotros podemos deducir significado. No solo, preocúpense mucho, chiquillos, ¿se acuerdan que yo les decía que habían 3 formas de buscar el significado de una palabra? Ay, no te van a preguntar una palabra, obvio que te la ponen ahí abajito con el significado, esa, obvio que no te la van a preguntar, pero sí te van a preguntar otra que no es tan rara, porque socarrón no es una palabra tan extraña, pero sí uno tiene que darle una vuelta para saber qué es lo que significa. Y eso te tienes que ayudar de una manera con las palabras que están antes o después de ella, es decir, en el texto, de las que están alrededor, incluso mirar el párrafo que está antes o el párrafo que está después, para más o menos ahí darse una idea de lo que significa la palabra. Otra forma es mirar la forma de la palabra que tú reconozcas que está formada por prefijo o que tiene un sufijo, que tiene una raíz griega y sabes lo que significa, etc. Y la otra, pero que no se puede usar en las pruebas, que es el uso de diccionario o celular. Esas son las 3 maneras de poder deducir el significado de una palabra para que no tenga problema. Y como les dije, y obviamente se corroboró en la prueba, siempre al menos va a haber una palabra. Y de esa debería estar asegurada, que está buena. Asegurada. Y esta tiene un valor de 3 puntos. Si pusiéramos 1, 2, 3 y 4 puntos, en los niveles son 3 puntos que tiene bueno. 3 puntos al tiro que suma. Ya, el primer texto, chiquillo, era un Vaticano en el desierto. ¿Por qué decíamos que Vaticano, lo vamos a ver, estaba con mayúscula? Porque era un nombre propio. Muy bien, porque es un nombre propio. Ustedes conocen que todo lo que se nombra es un sustantivo. Todo lo que se nombra, el diario, el estuche, el lápiz, el cuaderno, el libro, computador, audífono, la caja, todo es un nombre, ¿ya? Pero nosotros diferenciamos principalmente entre nombres comunes, que son todos los que yo nombré, y los nombres propios, que es, por ejemplo, el Vaticano. Porque el Vaticano es, ¿qué es lo que era el Vaticano? Era un Lugar. un lugar. Muy bien. Y todos los nombres de lugares son propios, como nombres de lugares, de personas, de instituciones. Algunos le ponen también de todo, ya, pero principalmente de eso, de nombres, de lugares, de instituciones, van con mayúscula, porque son nombres propios, ¿ya? No es porque esté después de un punto, porque no hay ningún punto aquí. Va con mayúscula desde ya. ¿Y qué sabíamos? A ver, para que no les demos tanto. ¿Qué sabíamos del Vaticano? ¿Qué cosas sabían ustedes del Vaticano? Está en Italia. Ya, que el Vaticano está en Italia. ¿Qué más? Vive el Papa Última Francisco. iglesia. Que vive, claro, que vive el Papa Francisco. ¿Y qué más? ¿Algo me dijeron ahí? El nombre de una ciudad. Nombre de una ciudad, sí. Y ahí se ubica la iglesia católica. Ahí está la Iglesia Católica, como la sede de la Iglesia Católica. Con eso, todos sabemos algo del Vaticano, aunque no hayamos ido ni cantando para allá, pero conocemos, alguna vez lo escuchamos, alguna vez, ¿no es cierto?, apareció en las noticias, y ahí ayuda, ¿se fijan? Ayudan a que nosotros sepamos de qué se trata. Y se acuerdan que este texto hablaba, para resumirlo, sobre por qué decían en el desierto, porque se habían encontrado en las ruinas de los antiguos reinos cristianos de Nubia. Nubia era un lugar entre Egipto y Sudán, donde se habían encontrado restos de esta civilización cristiana, pero muy antigua,
que también hicieron algunos tipos de iglesias, pirámides y cosas así, pero en África. Por eso dice en el desierto. Ahí estaba, en el desierto. Y aquí te explica lo mismo que yo le expliqué hace segundos, ¿verdad? Que hay que buscar datos sobre la palabra desconocida, buscar clave en el contexto. Aquí también dice que, por ejemplo, muchas veces, pero no va a suceder en las pruebas, chiquillos, que te puede decir el significado a continuación. Por ejemplo, yo te digo una palabra y te pongo entre coma o entre paréntesis qué es lo que significa la palabra. O te digo, es decir, y te pongo el significado de la palabra. Pero es muy probable que en las pruebas de estas que tienen que dar ustedes, chiquillos, de aquí hasta que salgan de la enseñanza media, estas que están estandarizadas, no va a aparecer así. Va a aparecer que usted busque nomás la palabra y la busque por todas las palabras o por la forma de la palabra. Esas son principalmente las dos técnicas que van a salir. Lo único que podría ser, y por eso hay que leer muy bien el texto también, que podría ser que más abajo o más arriba te hubieran dicho la palabra de otra manera, con un significado, con un sinónimo. Con un sinónimo te la podrían haber dicho. Y ahí hay que estar muy atento y captar dónde está esa marca textual que te dicen ahí que la palabra es tal cosa. Ya. Nosotros buscábamos acá, por ejemplo, aquí habían 4 palabras que nosotros teníamos que deducir. Aquí tuve también algunos errores porque algunos me copiaron el pedacito de texto o me pusieron, si bien todas las palabras hay que identificar si son sustantivos comunes o propios, todos estos eran sustantivos ¿de qué tipo? Común. Comunes. Son todos sustantivos comunes. Está bien, es una característica de la palabra, pero me dice poco. Si me dice algo, pero poco. Poco, porque nosotros queremos saber lo que significa la palabra, ¿ya? Me interesa también saber qué es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, y la mayoría de las palabras son, yo le he dicho acá, son sustantivos, las que les pregunto. Pueden haber algún adjetivo y después verbo, pero en primer lugar sustantivo. Y la primera que salía era estela. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la vista era grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto. ¿Qué es lo que era estela, chiquillo? ¿Qué le podía decir? ¿Qué podía decir? Marca. Una marca. Bien. Una marca, una señal, un rastro. Con cualquiera de esas palabras que recién dijimos, mira, ahí buscamos sinónimos. Marca, señal, rastro, huella. No sé qué otro sinónimo se le ocurre a alguien o me pueda decir. Podemos indicar lo que es tela. Yo pensaba que ustedes conocían el contexto, pero me dijeron que no. Por ejemplo, de la estela uno siempre usa para la estela que deja el mar, los barcos. Por ejemplo, el otro día escuchaba decían en la noticia que había una lancha que habían hecho no sé si los ingleses o los daneses, no sé, para, ¿no es cierto?, para que estuvieran en Venecia, que es una lancha que va por arriba, y por arriba que casi no forma ola, casi como que flota la lancha que puede ir por ese río y no produce estela. ¿Se fija? No produce estela. Me acuerdo, lo dijeron ahí en las noticias. Y eso es porque es tan quietita, que no te produce ni una ola, porque ustedes saben que es tremendo, los buques, los barcos y todas esas cosas, por todo el peso y obvio que están ahí, esta debe ser terriblemente liviana y no produce estela. Pero la estela es lo que recién dijimos. Después bifaces. ¿Se acuerdan que bifaces la encontrábamos aquí? Dice, eran objetos artesanales. ¿Y cómo eran estos objetos artesanales? Eran bifaces, raspadores y puntas de flecha. Ustedes más conocían puntas de flecha. Si viéramos las palabras que sí conocían, era punta de flecha. Y bifaces estaba compuesta, yo le decía, por 2 partes. Uno que significaba bi. ¿Qué significaba bi? 2. 2. Todas las
no todas, porque tiene que haber alguna que empiece con B que no sea de esa raíz. Pero ustedes saben que nosotros tenemos nuestro idioma que proviene del latín y una parte viene del griego, y una parte principalmente del latín y una parte del griego. Pero nosotros se evolucionó el lenguaje español de un latín vulgar, ¿ya? De un latín vulgar nosotros sacamos el español al final, con el idioma que estaba en España y todo lo bueno. Pero quedaron de un latín culto, de un latín que se usaba para las ceremonias, para los textos escritos, para eso, algunas palabras o algunos prefijos. Quedaron algunas cosas. Y por ejemplo quedó este vi, y se forman muchas palabras que no estaban en el principio en el idioma del latín vulgar ni de los visigodos, que eran el pueblo que vivía en España, no la tenían, con palabras que vienen del griego, y vi como bicicleta, bianual, bidimensional, bipersonal, todo significa dos, ¿ya? Dos, dos, dos. Y fases, ¿qué significaba fases? Face to face. Caras. Caras, ¿no es cierto? Caras. Entonces, estos eran objetos estacionales de dos caras, ¿no es cierto? Tenían filo por las dos caras. Eso significa, y ahí tenemos el significado de la segunda palabra, significado de dos caras. Después estaba radiolarita. Radiolarita, yo encontraba que no era difícil, según mi punto de vista, no sé ustedes, porque estaba justo ahí la palabra talladas en radiolarita, desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿qué significaba radiolaritas? ¿Dónde uno puede tallar? Piedras. Piedra, porque uno puede tallar la piedra, la madera, ¿qué más puede tallar? No sé, pues la piedra, la madera, no sé, bueno, pero principalmente esos elementos, pero como dice que desde tiempos inmemoriales, uno capta que no puede ser la madera porque la madera se pudre. En cambio, la piedra, un elemento más duro, lógicamente que permanece en el tiempo. Entonces aquí decíamos, si me hubieran puesto cualquiera de las dos, piedra o elemento más contundente, duro, etcétera también. Y esta meandro que podría ser un poquito más difícil, porque tal vez no lo habían encontrado, pero aquí lo veíamos. Yo le decía que se fijaran que estábamos en lucha por atravesar las montañas de Nubia. Estaban hablando del río, el río que seguía por la capital de Sudán, y ha excavado un lecho. Sigue con el lecho, se habla del lecho donde se junta mucha agua, y en inmenso un lecho, en inmensos meandros que se prolongan. Entonces yo les decía que se imaginaran el río, y qué podría ser meandro, qué podrían ser esos meandros. Y ustedes me lo dijeron, ¿qué es lo que eran los meandros? Sí, las curvas, ¿no es cierto? El cambio de dirección, no sé, pero las curvas que hay en el río, porque ustedes deben suponer también que los ríos provocan con los accidentes, con la roca, y eso le van dando diferentes direcciones, ¿no es cierto?, a estos cursos de agua. Y ahí, alguna parte, cuando cambia la dirección, se forman meandros. Meandros que son curvas de la trayectoria del río. Y con eso teníamos listas estas 4 palabras, chiquillos. ¿Ya? Entonces vimos la forma de mirar. Tenemos que mirar muy bien, y más que mirar, leer detenidamente qué es lo que dice alrededor para poder indicar qué es lo que significa. Aquí es muy importante, alguna vez, bueno, si seguimos en clase, si siguiéramos en tercero, póngale ustedes y ustedes se vayan, bueno, a cualquiera, es conocer algunos de los prefijos que se usan en Italia. ¿Se acuerdan que ustedes más que conocen que yo le decía como homosexual, heterosexual, el mismo bisexual, de dos,
¿Se acordaban? Homo decíamos que era igual, hetero, distinto, el hiper, que es grande, que el hipo, que es pequeño, y así. Al menos tener hidro, ¿qué significa con hidro? Hidrógeno, ¿qué es lo que es hidro, chiquillo? ¿Alguien sabe? Hidráulico. ¿Con qué lo relacionan? Hidrógeno. Sí, el hidrógeno, hidráulico. Hidro. Piensen, a ver, deja darle una oración. La luz viene de una fuente hidráulica. La represa. Sí, ya, ¿y qué tiene la represa? Agua. 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 ¿Ya? Agua. Ahí, ¿no? Que ahí lo van sacando, lo van diciendo. Agua. Todas las palabras que empiezan por hidro, por ejemplo, es agua. ¿Ya? Agua. Entonces, busquen esa relación. Por ejemplo, en química, ahí van a encontrar mucho. Por ejemplo, radiolarita. Radio era un elemento químico, pero ustedes me decían, no sé si les contaba a ustedes en otro curso, que todavía no veían los elementos químicos en la tabla periódica. Pero ahora que llegó la profe Andrea, seguramente lo van a ver, o ya empezaron, no sé. Y ahí hay muchos elementos químicos que vienen de esa antigüedad. Ya, ahí estaba toda la explicación y después estaba este otro texto que era del tema de las rocas, ¿ya? De la roca y de lo que, ¿qué le pasaba a la roca? ¿Se acuerdan? Si decíamos la materialización de las rocas. ¿Qué le pasaba a las rocas? Se partían. Sí, se partían, se rompían, se fracturaban. Y eso era la meteorización, cuando las rocas se rompen. Y aquí decía, mira, digregándolo en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. Teníamos que ver la palabra meteorización, los clastos, inalterada y la digregación. ¿Qué significaba clasto, chiquillos? Digregándola en diferentes fragmentos, digregándola en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. Estamos hablando de la roca. Fragmentos de roca. Fragmentos de roca. Esperen un chiquitito. Perdón, chiquillos. Ya, que no tenía nada. Ahí, fragmentos de roca. Muy bien. La segunda era inalterada. La meteorización mecánica es la fragmentación de la roca mediante esfuerzos mecánicos, quedando inalterada la composición química y mineralógica de la roca. Inalterada. ¿Qué es lo que es? No cambia. Que no cambie. Y ahí ustedes también lo conocen. Miren, por ejemplo, in significa no, ¿ya? O no. O a veces te dicen ponga un antónimo de una palabra y usted solamente le tiene que poner un prefijo. Es decir, lo contrario, por ejemplo, si yo digo ateo, el a también significa sin, porque ateo es sin Dios, sin Dios. Eso es ateo. ¿Se fijan cómo se forman las palabras? Y teo también en griego también significa Dios, sin Dios. Pongo, por ejemplo, ordenado. ¿Cuál es el antónimo de ordenado? Desordenado. El des. Y siempre el des, el in, el a, significa lo contrario. Le van lo contrario o el no. Después era la palabra digregación. Es la digregación de la roca, la meteorización química. ¿Qué significaba digregación? Descomposición. Descomposición. Muy bien esa palabra, me encantó. Descomposición de la roca. Ahí, muy bien. Descomposición, otros me pusieron separación, no me acuerdo qué más me pusieron, pero cualquiera de ellas es correcto. Porque aquí, miren, en esta, bueno,
Solamente en las pruebas que son de alternativa te piden el significado exacto, porque te están poniendo una opción, no puede ser una y no la otra. Pero en esta se puede buscarle sinónimos, ¿no? Y por último, la meteorización, ¿qué significa? La fragmentación de las rocas. Fragmentación de las rocas. Muy bien. Fragmentación de las rocas. ¿Se fijan? Que esto, a ver. Ahí están. ¿Alguna duda con alguna de las preguntas, chicos? Para que todos los que nombré la puedan hacer. No sé si no nombré esto, pero aquí. La puedan hacer, aunque la que lo hicieron, la mayoría tiene, sí, la mayoría tiene 7. Algunos tienen un 6.5, 6.4, pero la mayoría tiene 7. Para que busquen. La entendieron más o menos, bueno, es que ustedes me escuchan, pero a ver si han internalizado. ¿Cuáles son las formas para buscar el significado, chiquillo, de una palabra que no conocen? ¿Qué podemos hacer? Comparándolos, ¿Cómo, Inar? Dime de nuevo. comparándolos, es Compara- como compararlo con otras palabras, a ver si van, algo así. Claro, sí. Leyendo la frase. Claro, ver la frase, exacto. ¿De qué otra manera? Ver la frase, ver qué es lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que hay alrededor? ¿De qué otra manera podemos ver, podríamos deducir un significado? ¿De qué está hablando? Ya de qué está hablando, pero con respecto a la palabra, podemos ver qué tiene, qué cosa podríamos saber, podríamos ubicar. Prefijos. Claro, si tiene, ahí miramos la forma de la palabra, esa es otra. Mirar la forma de la palabra, si tiene algún prefijo que nos parece que lo hemos escuchado, que lo hemos oído por ahí. De esa manera son las dos principales formas que tienen ustedes para deducir, interpretar las palabras que no conocen o que le están haciendo mella en el significado de la palabra, ¿no es cierto?, en la comprensión del texto, Esas son dos. Y la otra habilidad, chiquillo, es la de inferir significado. Es la de inferir ideas a partir de un párrafo o a partir de un texto completo. Usted tiene que fijarse en el texto. Ahí también le hicieron varias preguntas con respecto a eso en el texto. ¿Hay alguna duda, chiquillo? Que no quiero ver al tiro la tercera porque siento que es mucho ya. Leí el otro día, no sé si les conté, que uno puede, la memoria y la atención máximo dura para 4 conceptos, máximo. Y aquí hemos visto varios conceptos de inferir local, globalmente, sacar ideas, inferir significados de una u otra manera, tenemos varias. Por eso no quiero verle la continuación. Como tengo tiempo, les voy a ver la lista. Cualquier duda me dicen en este ratito, ¿ya? Ya pasé la lista, profe. Ya Si quieres se la mando, ¿ya? Sí. Ya. Entonces no la estamos, ok. Ya, ¿ninguna duda, chiquillo? Es la más grande de las tortugas marinas. El nombre que tiene viene de su Hagan caparazón. la siguiente. Voy a poner la tercera nota, y no voy a tener que completar. No tengo por qué ponerle notas si usted tiene, por ejemplo, a ver, hay algunos, por ejemplo, la María José Poblete me tiene 2 notas, pero yo no la voy a poner con esas 2 notas nomás, pues tiene que tener las otras 3.
¿ya? Tiene que haber el proceso completito. ¿Ya, chiquillos? Ya, pues, vayan a hacer la guía, le damos 7 minutitos para que descansen antes de la otra clase, y más, y que estén muy bien. Recuerden hacer el trabajo del libro, porque ya queda poquito tiempo, muy poquito tiempo, ¿ya? Nos vemos, chiquillos, mañana, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profe. Chao. 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 Bye. Chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao. Chao, chao. Oh, Chao. no, ustedes no se comerán estos huevos. Aquí es muy peligroso, bebé. Voy a sacar. Oigan. Corramos.